Venga, buenas tardes a todos y todas y vamos a empezar con el tema 3, que hace referencia a aspectos motivacionales en la aparición y en el mantenimiento de las conductas. No sé si alguno de vosotros está matriculado, vosotros o vosotras, estáis matriculados en psicología del aprendizaje, pero en este tema yo no conozco el temario actual de psicología del aprendizaje, pero seguro que en este tema está condensado más de 3 o 4 temas de psicología del aprendizaje, con lo cual, o 6, ¿vale? Con lo cual, aquí veremos así por encima, algunos de los conceptos, porque vais a tener posibilidad de poder conocerlos con una mayor profundidad. Hola. Decíamos, vamos a empezar con el tema 3 y una matización importante, y es que la motivación no solamente está implicada en la realización de conductas, sino también la motivación está implicada en lo que aprendemos. Y eso bien a través de los instintos, como es en el caso fundamentalmente de los animales, o mediante el aprendizaje, como es el caso de los humanos, de los seres humanos. En el siglo XIX, seguidores de Darwin iniciaron lo que se denominó psicología comparada, y es estudiar a los animales con objeto de conocer las condiciones biológicas, conductuales, no solamente de la conducta animal, sino también de la conducta del ser humano. Aquí, en el texto, en la primera página del tema, habla de las investigaciones que en los años 50 llevó a cabo Harrow con monos, con objeto de estudiar el comportamiento de apego, como las crías sienten un apego hacia sus madres. Hasta el siglo XVIII, la teoría imperante acerca del origen de los seres vivos era el fijísmo, o como también se le conoce, el creacionismo. Los organismos son como son porque Dios los creó así. Y por encima de todos los organismos está el ser humano, que fue creado a imagen y semejanza de Dios. A pesar de que en el año 560 a.C., Anaximandro ya propuso una teoría de la evolución, considerando de que el ser humano procede de los peces, es decir, que primero somos peces, después nos convertimos en anfibios, después en reptiles, y terminamos siendo vertebrados, mamíferos. A pesar de ello, hasta el siglo XIX no aparece ninguna teoría de la evolución. Si bien en el siglo XVII empieza a haber muchas teorías que ponen en cuestión el origen divino del ser humano o el origen divino del universo. Acordaos lo que supone en el siglo XVII la revolución lo que es la revolución científica de la mano de personas tan importantes como fueron Copérnico, como fueron Galileo Galilei, como fueron Newton o fueron Kepler. Decíamos que en el siglo XIX es cuando se empieza a proponer teorías acerca del evolucionismo, y la principal teoría es propuesta por un francés, Jean-Baptiste Lamarck, que en 1809 escribe un libro, Filosofía Zoológica, en el cual propone su teoría de los caracteres heredados. Y Lamarck planteaba de que los miembros de cada especie tienen una especie de principio innato, un principio de perfección, de modo que los organismos están creados para ello, para ser cada vez más perfectos. Y a juicio de Lamarck, ese
principio de perfección, es el motor de la evolución. Lamarck propuso de que dentro de la vida de los animales pues hay cambios, se producen cambios y esos cambios generan que los animales tengan que llevar a cabo determinadas conductas y hacer un uso o desuso de determinados órganos, ¿vale? Él, por ejemplo, explicaba que el cuello largo de las jirafas era porque en la época de sequía en el interior de África tenían que alargar el cuello para comer los brotes que había en la copa de los árboles, y eso, pues poco a poco fue haciendo, generación a generación, que el cuello se fuera alargando. Y además Lamarck planteaba que esos cambios que se llevaban a cabo en la vida de un organismo se transmitían a la siguiente generación. El principio fundamental, aparte del principio de perfección de Lamarck, aparte de ese, el principio fundamental es la función crea el órgano, ¿vale? De modo que si un organismo está utilizando un determinado órgano, ese órgano se va a desarrollar, y si ese organismo no está utilizando unos órganos, pues esos órganos se van a atrofiar y van a desaparecer. Las teorías evolucionistas llegaron a su culminación con la obra del inglés Charles Darwin, que aportó dos principios fundamentales. Uno, el principio de continuidad biológica. No hay separación entre los animales y separación en el ser humano, sino que los seres humanos no son más que organismos que han evolucionado de otros organismos inferiores, ¿vale? Primero, principio de continuidad biológica. No hay un escalón de separación entre los animales y el hombre, sino que hay una continuidad evolutiva. Y segundo principio, el principio de la adaptación. Todo aquel organismo que no se adapte al medio es un organismo que no va a sobrevivir. Y por tanto, difícilmente va a evolucionar ese organismo. Darwin tuvo una suerte increíble, de esas cosas que aparecen en la vida de una persona, pues una vez. Y resulta que termina de estudiar biología con 22 años, y le ofrecen participar en un viaje científico que la Academia de las Ciencias británicas organiza, donde había biólogos, zoólogos, geólogos, toda una serie de científicos, y la Sociedad de Ciencia inglesa, británica, había fletado un barco, el Beagle, y durante 5 años estuvieron dando vueltas por esos mares de Dios, tratando de estudiar y cartografiar, en el caso de los cartógrafos, todo el perímetro de las costas, y bueno, cada uno en función de su especialidad estudió algo. Darwin alucinó cuando en las Islas Galápagos del Pacífico se encontró que una misma especie, los pinzones, tenían picos distintos en función en la isla en la cual viviera. Y vio que, y constató que unos pinzones tenían el pico romo, parecido a un martillo, porque en aquella isla se alimentaban de crustáceos y tenían necesidad de aplastar los crustáceos con el pico, y por tanto el pico se convertía en una herramienta importante para su alimentación, mientras que en otra isla veía que los pinzones tenían unos picos afilados, puntiagudos, porque en aquella isla los pinzones se podían alimentar de larvas que estaban en lo más profundo de orificios excavados en la roca. Una vez que terminó ese viaje de 5 años, Darwin empezó a escribir su obra más importante,
que es El origen de las especies. Y El origen de las especies estuvo 6 años hasta terminarlo, pero no lo publicó. Bueno, un compañero, un alumno suyo, Wallace, eso es. Eso es. Entonces, ambos se pusieron de acuerdo y publicaron conjuntamente esa teoría, aunque actualmente la ha sido más acuñada. Vale, gracias, Tony. Efectivamente, Darwin tardó 17 años en publicar y se vio obligado, entre comillas, a publicarla porque un discípulo suyo le dijo: maestro, yo he descubierto algo fundamental, y es que los seres humanos evolucionan. Y entonces él podía haber dicho: venga, niño, déjate de estar de historias, pero fue una persona honesta y él le dijo: pues mira, yo también tengo una teoría al respecto. Y entonces lo que hizo la sociedad británica es permitir que los dos pudieran leer sus teorías dentro de la Academia de las Ciencias Británicas, y la Academia Británica consideró que los dos son co-descubridores de la evolución. Lo que pasa es que Darwin había escrito tanto, fueron tantas las investigaciones, que a nivel general se concibe a Darwin como el mayor difusor de la teoría de la evolución. Bueno, en su obra El origen de las especies, Darwin plantea de que el motor de la evolución no es el principio de perfección de Lamarck, sino que el motor de la perfección, de la evolución, es la lucha por la supervivencia. Hay una cantidad limitada de alimentos, hay toda una serie de variaciones geográficas, climatológicas, y eso lleva a que los organismos que sean capaces de sobrevivir en función de que tienen capacidades como para poder sobrevivir, van a ser los que sobrevivan, y por tanto sus características son las que serán transmitidas a su descendencia. Respecto a eso tengo que deciros algo: ni Lamarck ni Darwin conocieron la genética, ¿vale? La genética vino después, en el año 1865, pero ellos, bueno, pues consideraron, no teniendo todavía fundamento científico, de que las modificaciones que hacían los organismos se transmitían de una generación a otra. Darwin tardó 17 años en publicar, y lo publicó por la aparición de Wallace, porque si no, hubiera tardado más en publicarlo. Darwin era cristiano, y el hecho de estar admitiendo Dios no ha creado a los seres vivos, sino que no es más que una cuestión de evolución, a él le costaba muchísimo esfuerzo. Además, como él no tenía conocimiento de genética, consideraba que una parte de su teoría quedaba coja, porque ¿cómo demuestro yo que efectivamente aquellos organismos que están más adaptados van a ser los que sobrevivan? También participó en ello también todo lo que son los fósiles y todo esto, en poder verificarlo, aunque lo dice genética, lo usaron. Bien. Darwin se encontró que había muchos inconvenientes a la hora de plantear su teoría y se vio obligado a publicarla por el hecho de la aparición de Wallace allí, ¿no? Lo siento, trasobar, estoy en la página 103. Darwin termina admitiendo de que no hay una acción divina en la creación de los organismos ni del ser humano, sino que es la lucha por la supervivencia. Y
en función de su principio de continuidad biológica, manifestó de que lo que se denomina adaptaciones filogenéticas, ya os explicaré después, cuando lleguemos a la etología, qué significa adaptaciones filogenéticas. Aquellas adaptaciones filogenéticas, es decir, aquellas conductas y aquellas acciones que se han mostrado eficaces para hacer que sobrevivan los miembros de una especie, en el caso del ser humano, evolucionan en aprendizaje, evolucionan en razonamiento, evolucionan en motivación. Es decir, en base a su principio de continuidad biológica, en el caso de los seres humanos, hay una evolución mayor de esas conductas en las cuales intervienen, obviamente, factores de tipo cognitivo. ¿Qué pasa en la actualidad? La teoría evolucionista actual, basándose, como decía Tony, en los descubrimientos de fósiles, creen que, además de la lucha por la supervivencia, hay cambios en los organismos que aparecen por mutaciones genéticas, es decir, de un modo no por evolución, sino instantáneo. En algunas especies aparecen mutaciones genéticas, ¿vale? Y esas mutaciones genéticas se transmiten a las siguientes generaciones. Y además, la teoría evolucionista actual considera que algunas conductas podrían estar genéticamente motivadas también en el ser humano, ¿vale? El hecho de que los seres humanos nazcamos con miedos a la oscuridad o miedos a las alturas es porque esos miedos han sido evolutivamente importantes para la supervivencia del ser humano y por tanto nacemos con ese aprendizaje previo de que, al menos hasta que tengamos capacidad de poder determinar si esa oscuridad es buena o mala, o si esa altura es superable o no, nacemos con ese miedo a la oscuridad y a las alturas. Bueno, vamos a la etología. La etología es la parte de la biología que estudia el comportamiento animal en su propio ambiente, ¿vale? Voy a hacer un inciso para que podamos continuar de un modo más o menos coherente. En el siglo XVII, un filósofo francés, René Descartes, propuso que lo que diferencia al ser humano de los animales son los instintos, y que la conducta de los animales está regida por los instintos, en tanto que la conducta de los seres humanos está regida por la razón. Descartes es un racionalista y consideraba que lo que dirigía la conducta de los seres humanos era la razón. Eso llevó a que se definiera que la conducta de los animales, al estar regida por los instintos eran conductas propias de la especie a la cual pertenecía un organismo y que es una conducta innata, no aprendida, y que sirve para que los miembros de una determinada especie puedan sobrevivir y adaptarse. Por tanto, los instintos pues permiten la adaptación y la supervivencia. Cuando aparece a mediados del siglo XX la etología, de la mano de Konrad Lorenz, ellos no aceptan ese concepto de instinto, considerando de que los instintos no es algo rígido, sino que, a pesar de ser una conducta que se nace con ella, que es innata, puede ser flexible en función de la experiencia y en función de las condiciones del propio organismo. Y proponen otro término que denominaron patrón de acción modal. En la página 106 tenéis algunas características del patrón de acción modal
que dice que es un comportamiento que está presente en todos los organismos de una especie, que una vez que se desencadena ese patrón de acción modal, se lleva a término esa conducta, es decir, se consume, se lleva a cabo una conducta consumatoria. Eso quiere decir que se hará desde el inicio hasta el final. Eso es, sí, Tony, yo creo que lo han entendido todos, que la consumación de una conducta es llevarla desde el principio hasta el final, ¿vale? Que es un comportamiento estereotipado, es decir, es un comportamiento fijo entre los organismos de una determinada especie, pero sometido a matices, porque ese comportamiento estereotipado puede ser susceptible de ser modificado en función de la experiencia y de las condiciones en las cuales se mueve un organismo. Un patrón de acción modal se compone de 3 elementos fundamentales. Primero, estímulos índice. Son estímulos que incitan a que aparezca un patrón de acción modal. El segundo componente son los mecanismos desencadenadores innatos, que son estructuras fisiológicas que posibilitan la energía como para poder llevar a cabo ese comportamiento. Y el tercer elemento de un patrón es la conducta consumatoria, es decir, la conducta final de llevar a cabo esa conducta estereotipada. La existencia de los estímulos índice fue investigada por un etólogo holandés que es Nicolaas Timbergen. Nicolaas Timbergen llevó a cabo unas investigaciones con unos peces fluviales, es decir, peces de río, ¿vale?, que se denominan peces gasterósteos, y lo que hacía Timbergen es tener peces de esos en un estanque, ¿vale?, y crear unos simulacros muy rudimentarios, imaginaos, nada de tridimensional, bidimensionales, ¿vale? Imaginaros un simulacro de pez gasterósteo en el cual lo cogía con una varilla y lo metía en el estanque, ¿vale? Cuando ese pez era metido en el estanque, los machos iban a por él a cargárselo, porque habían invadido su espacio. Aquel simulacro servía de estímulo índice para desarrollar un patrón de acción modal que es defensa del territorio. Y por tanto se lo cargaban, lo mordían, ¿vale? En el caso de que el mismo simulacro le pintara la barriguita de color rojo, hacía que los machos empezaran a aletear, a iniciar una conducta de cortejo. Bueno, los seres humanos también actuamos así, ¿no? Llevaban a cabo toda una conducta de cortejo porque el estímulo índice ya no era un macho que venía a invadir mi territorio. El estímulo índice es que había una hembra que deseaba que sus huevos fueran fertilizados, ¿vale? Por lo tanto, había que mostrar que uno era el pez más capaz de todo el estanque como para poder fertilizar los huevos que contenía aquel pez femenino, ¿no? Por tanto, fijaos, un mismo estímulo bastaba un pequeño detalle como era el vientre de color rojo para que indujera un estímulo índice distinto. ¿De acuerdo? Lorentz y Timbergen propusieron un modelo neurofisiológico de la energía, considerando que cuando aparece un estímulo índice,
se genera una tensión y eso pone en marcha un mecanismo desencadenador innato que proporciona fuerza suficiente como para que el animal lleve a cabo esa conducta. Las investigaciones de Lawrence y Timbergen le llevaron a ser merecedores del premio Nobel en 1973. Es decir, que la sociedad científica, al menos la sueca, premió los esfuerzos de esos etólogos concediéndoles el premio Nobel. Las investigaciones de Loren y Timbergen ponen de manifiesto que lo que antes hablábamos, las disposiciones filogenéticas, es decir, aquellas conductas que se han mostrado eficaces para permitir que los organismos puedan sobrevivir, es lo que determina el comportamiento de los animales. Pero ellos dan un pasito más y, a pesar de ser etólogos, consideran que algunas de esas disposiciones filogenéticas también actúan, al menos en las primeras etapas de nuestro desarrollo, en los seres humanos. Y por tanto, ellos proponen que debería de haber también una etología que se ocupara de los seres humanos y no solamente de los animales. Konrad Lorenz descubrió una conducta a la cual denominó impronta o troquelado. Y es la conducta que manifiestan algunas especies de aves de seguir a la primera figura móvil con la que se encuentran después de salir del cascarón. ¿Vale? Y los pollitos. ¿Vale? De modo que esa tendencia a seguir a la primera figura móvil, que generalmente es la madre, después de salir del cascarón, garantiza de que aquellos polluelos van a estar atendidos por su madre y que a aquellos polluelos se les va a enseñar las conductas indispensables para inicialmente ser capaz de sobrevivir. El hecho de que se genere esa tendencia innata de seguir a las madres también garantiza pues un vínculo de seguridad para esos organismos y de seguimiento en cuanto a imitación de las conductas. A la hora de explicar el troquelado, la impronta, los etólogos consideran de que eso es un patrón de acción modal y, por tanto, es una conducta con la cual esas especies de aves ya nacen con ellas y, por tanto, no es aprendido, ¿vale? Es decir, es una cuestión de adaptación filogenética, en tanto que otros autores, como Molls, consideran que es un factor aprendido. Cuando el ave sale del cascarón, se encuentra totalmente desconcertada y con miedo. Y si, una vez que está con ese miedo, se encuentra con algún organismo que le cobija, desaparece ese miedo y la reducción del miedo se convierte en un vínculo afectivo con ese organismo que le ha acogido. Ahora que estoy hablando de filogenético, ¿tenemos claro todos qué diferencia hay entre filogenia y ontogenia? Aparte de Tony. ¿Hay alguien que quiera que expliquemos qué es filogenia y ontogenia? Vale. Filogénesis es la evolución de la especie. Ontogénesis es la evolución
de los miembros de una especie. ¿De acuerdo? Por tanto, cuando hablamos de adaptaciones filogenéticas, estamos hablando de conductas de la especie que han sido eficaces para que la especie sobreviva. ¿De acuerdo? Y desarrollo ontogenético es el desarrollo de cada miembro de una especie que se ha buscado la vida para sobrevivir. ¿De acuerdo? Además de el seguimiento de los polluelos a su madre, también se ha estudiado otras conductas de impronta, como es la preferencia de que los miembros de una especie tienen acerca de llevar a cabo actividades sexuales con miembros de su especie, no con otras especies distintas, o el hecho de que haya una cierta uniformidad en cuanto a los alimentos que consume los miembros de esa especie, ¿vale? Es decir, un pato, pues generalmente no se come un chuletón, ¿vale? Sino que filogenéticamente nace con unas ciertas preferencias alimenticias. Si en el siglo XX ya se había aceptado que el instinto permitía satisfacer necesidades que permitían la adaptación y la supervivencia de las especies, en el siglo XX también aparecieron algunos autores que defendieron que los instintos no son solamente los responsables de la conducta motivacional de los animales, sino también la de los seres humanos. Y en 1923 aparece un autor que es McDougall, que consideró que toda la conducta humana está regida por instintos. McDougall llegó a recopilar más de 6.000 instintos responsables de las más diversas conductas que un ser humano puede llevar a cabo. Como os podéis imaginar, la conducta de McDougall cayó en un sumo descrédito y nadie siguió a McDougall por dos factores fundamentales. Uno, porque utilizaba explicaciones circulares. ¿Por qué Pepe hace eso? Pepe hace eso porque tiene un instinto de afiliación. ¿Y por qué tiene un instinto de afiliación? Porque hace eso. Y entonces circularmente, ¿vale?, íbamos desde la causa al efecto y del efecto a la causa, con lo cual no explicaba nada. Pero fundamentalmente también porque en 1913 había aparecido el conductismo, ¿vale?, de Watson. Y en 1913 Watson propone que la psicología se convierta en ciencia. Y por tanto, la psicología se tiene que ocupar de aquellas conductas que son directamente observables y conductas en las cuales se puede analizar los elementos fundamentales de esa conducta, como son los estímulos y las respuestas. Y ese análisis experimental de los estímulos y las respuestas iba a dar lugar a que se pudiera describir, se pudiera explicar y se pudiera predecir la conducta de los animales y la conducta de los seres humanos. Anteriormente a la aparición del conductismo hay un autor, que es Sigmund Freud, que en su teoría psicoanalítica propone el instinto, que le llama pulsión, como un determinante de la conducta de los seres humanos, ¿vale? E inicialmente propuso que las motivaciones, la pulsión como una satisfacción de necesidades biológicas, estaba regida fundamentalmente por lo que él denominó pulsiones de vida. Y dentro de esas pulsiones de vida, él concedió muchísima importancia al sexo como motor motivacional de los seres humanos. En la última etapa de su vida, él entró en una fase de decepción, de consideración negativa acerca de la naturaleza del ser humano. Y pensó que la conducta del ser humano no está motivada por impulsos de vida, sino por impulsos de muerte.
De modo que el ser humano lleva a cabo acciones que lo que hacen es acabar con él. Lleva a cabo acciones de consumo o de actividades que llevan a su propia terminación. Y en algunos casos hay seres humanos que utilizan otra estrategia distinta, y es decir, en vez de matarme yo, voy a matar a mi vecino, y que muera el vecino en vez de yo. Y por tanto, lo que hace, a juicio de Freud, es llevar a cabo conductas de agresión contra los demás, ¿no? Es decir, considera que la agresión no es más que el hecho de, aunque sea simbólicamente, terminar con las personas a las cuales dirigimos esas conductas de agresión. Ya estudiaréis el psicoanálisis, pero la característica fundamental del psicoanálisis es que considera de que factores motivacionales inconscientes son los determinantes fundamentales en la conducta del ser humano. Sí, es un aspecto fundamental. Sí. Decíamos que en 1913 aparece el conductismo de la mano de Watson, que trata de convertir a la psicología en ciencia, ¿vale? Y el conductismo estuvo como principal fuerza, como principal orientación de la psicología hasta mediados de los 50, principios de los 60, en la cual aparece otro movimiento, que es la psicología cognitiva, en la cual puso de manifiesto que el aspecto esencial en la conducta de las personas, de los seres humanos, es el modo con que los seres humanos interpretan su propia realidad. Hay dos investigaciones fundamentales que hicieron mucho por el desarrollo del conductismo. Primero, son las investigaciones que llevó a cabo Iván Petrovich Pavlov en San Petersburgo, que llegó a el descubrimiento del reflejo condicionado, y el otro, las investigaciones que llevó a cabo Thorndike en Boston, que dio lugar a la aparición del condicionamiento operante. Vamos a ver así un poco por encima lo referido a Iván Petrovich Pavlov. Iván Petrovich Pavlov estaba especializado en fisiología de la digestión, y lo que hizo fue llevar a cabo investigaciones pues acerca de cómo los mamíferos llevan a cabo el proceso de la digestión. Y de un modo occidental, de un modo puramente casual, descubrió que cuando él utilizaba perros, cuando el ayudante del laboratorio venía con el cuenco, con las bolitas de carne, el animal se ponía a salivar, empezaba a salivar. Y entonces la primera interpretación que él dio es que, estamos hablando de 1903, 1902, 1903, bueno, empezó antes, estuvo 10 años investigando eso. Pero cuando lo presentó a la comunidad científica fue en 1903 y en 1904 ganó el Premio Nobel de Medicina. La primera explicación que él dio fue al estilo de la psicología comparada. Los animales están pensando en la comida y por eso salivan. Pero dice, caray, ¿cómo demuestro yo que está pensando? ¿Cómo puedo yo demostrar que un animal está pensando? Con lo cual, el pensamiento no puede ser una explicación científica. Y lo que hizo fue tratar de buscar una situación experimental que hiciera explícito que no solamente la comida hacía salivar, sino otros alimentos que inicialmente no provocaban salivación, eran capaces de provocar salivación. Y definió a esos estímulos que son capaces de provocar otra respuesta, le llamó reflejo condicionado a la situación experimental. Su teoría sobre los reflejos condicionados abrió la puerta para que la psicología fuera capaz de estudiar de un modo científico la conducta y cómo
la asociación de dos estímulos puede dar lugar a que sin que nosotros nos demos cuenta, los seres humanos, nuestra conducta se vea afectada por determinadas situaciones que en un momento determinado no hemos sido conscientes de ello. Pensad, no lo vamos a debatir, simplemente lo pensáis, en vuestra casa lo pensáis, lo que son las fobias, ¿vale? Resulta que yo me monto en un ascensor, el ascensor se queda parado, empieza a sudar, hay toda una serie de reacciones fisiológicas y a partir de ahí decido que nunca más me voy a montar en un ascensor. ¿El ascensor es responsable de lo que me ha pasado? No, es un estímulo condicionado. Bueno, ese ascensor en un momento determinado ha podido ser responsable, pero eso no significa que yo no pueda volver a montarme en mi vida en un ascensor. Se ha creado una asociación entre un estímulo, la parada del ascensor, y una situación aversiva que me ha provocado angustia, que me ha provocado ansiedad, que me ha provocado miedo. ¿Cómo definimos el condicionamiento clásico? Definimos el condicionamiento clásico como un aprendizaje asociativo entre dos estímulos, ¿vale? De modo que un estímulo que no es capaz de provocar una respuesta, la campana de Pavlov, una campana, a nosotros nos toca una campana y salivamos. No. Un estímulo que es incapaz de provocar una respuesta, acaba provocándola cuando se asocia ese estímulo con un estímulo que habitualmente suscita la respuesta. Es decir, si cada vez que nos meten una bolita de carne, bueno, al perro, a mí que no me metan bolitas de carne de pienso, cada vez que meten una bolita de carne de pienso, están tocando la campana, llegará un momento en que cada vez que toquen la campana salivaré porque he asociado eso con la aparición de alimento. Aquí el tema está lleno de conceptos, ¿eh? Hay 1000 conceptos. Al condicionamiento que descubrió Pavlov se le denomina condicionamiento clásico apetitivo, ¿vale? Porque el estímulo incondicionado, la comida, es apetitiva, es deseable para un organismo. Un discípulo suyo, Becherev, llevó a cabo otro tipo de condicionamiento que era la aplicación de descargas eléctricas en las patas de los perros, ¿vale? Y a ese tipo de condicionamiento se le denominó condicionamiento aversivo o de defensa. Elementos del condicionamiento clásico. Estímulo incondicionado. Un estímulo que de un modo innato, no aprendido, es capaz de emitir una conducta refleja. ¿Vale? Si yo me acerco a vosotros y tengo un balón y os hago así y hago el gesto de que os tiro el balón a la cara, ¿qué haréis? Al menos parpadear, ¿verdad? Por si acaso. Por tanto, alguien nos ha enseñado que tenemos que parpadear cuando alguien tiene sobre nuestra frente una pelota que puede ser tirada hacia nuestros ojos. No, es un comportamiento reflejo, ¿vale? Y por tanto, estímulo incondicionado sería, ¿vale?, el parpadeo, ¿de acuerdo? Perdón, el estímulo sería la acción de manosear delante de vuestros ojos y la respuesta de parpadeo sería una respuesta incondicionada, ¿de acuerdo? En el caso del experimento de Pavlov, el estímulo incondicionado, ¿vale?, sería la comida y la respuesta condicionada sería la salivación, ¿de acuerdo? Estímulo condicionado es un estímulo que inicialmente no provoca una respuesta, pero por su asociación termina provocándola. En el experimento de Pavlov, la campana era el estímulo condicionado. Y la respuesta condicionada es la respuesta que aprendemos como consecuencia de la asociación entre los dos estímulos. ¿De acuerdo? De modo que si presentamos simultáneamente la comida, o la campana y la comida,
Si miráis el esquema que hay en la página 119, si simultáneamente presentamos la campana y la comida, dará lugar a que solamente la campana sea capaz de provocar una respuesta condicionada, que es la salivación. ¿De acuerdo? Al condicionamiento clásico también se le denomina aprendizaje respondente o aprendizaje EE, de estímulo-estímulo. Porque es un aprendizaje que se produce por la asociación entre dos estímulos. Bueno, y aquí, dentro del texto nos dice que ese aprendizaje tiene dos características fundamentales, y es que la asociación se produce independientemente de la conducta que manifieste el sujeto, y que se condicionan respuestas reflejas, no respuestas voluntarias emitidas por los sujetos, sino respuestas reflejas. Bueno, como lo vamos a ver 2 páginas más adelante, lo veremos ahí, ¿vale? Dado que hay tantos conceptos, os digo los que deberíais de tomar en consideración. Los condicionamientos clásicos pueden ser condicionamientos clásicos excitatorios, cuando lo que llevan es a emitir una conducta. Y los condicionamientos clásicos pueden ser inhibitorios, cuando lo que llevan es a inhibir, a dejar de realizar una conducta. Aquí viene también qué es un condicionamiento de segundo orden, que ya es un aprendizaje, lo vais a ver, y me parece excesivo para una explicación en una asignatura distinta. Un condicionamiento de segundo orden es cuando cogiéramos la campana en la cual nuestro perro ya salivara, ¿vale? Y además, cogiéramos y la campana se convirtiera en un estímulo incondicionado. Y asociáramos a la campana, pues yo qué sé, la foto de nuestra madre. Quiero que mi perro salive cuando vea la foto de mi madre también, ¿vale? Condicionamiento de segundo orden. Una vez un estímulo condicionado ha conseguido llevar a cabo una respuesta aprendida, utilizar ese estímulo como un nuevo estímulo para condicionar otros estímulos. De ahí que se le denomine condicionamiento de segundo orden. Técnicas empleadas con animales a la hora de probar el condicionamiento clásico. Habla de la respuesta emocional condicionada, que es el hecho de cuando un organismo está llevando a cabo una conducta, aplicarle un estímulo aversivo y el sujeto inhibe su conducta, ¿vale? Primero haces un entrenamiento de condicionamiento que le guste, y después, cuando abres a la palanca, le das un chispazo y ves cuál es la tasa de supresión de respuesta. Tony, es mucho el contenido, hijo, y eso basta con saber que es un estímulo aversivo que inhibe una conducta, ¿vale? Yo te agradezco el fervor y el alto grado de implicación que tienes en la adquisición de la asignatura, pero yo no sé si te has dado cuenta de la cantidad de contenido que tiene solamente este tema, ¿vale? De igual forma que tampoco voy a explicar lo que es seguimiento de señales. Esto fue un fenómeno que descubrió Brown y Jenkins, en el cual, experimentando con palomas, en los cuales, como había lucecitas, las palomas picaban a las lucecitas, creyendo que eran ellas las responsables de que saliera alimento, ¿no? Algo que sí ha tenido muchísima influencia es el condicionamiento aversivo gustativo de John García, que lo descubrió en 1955, en el cual lo que hizo es coger a 2 grupos de ratas a las cuales les encanta el agua edulcorada, el agua azucarada, y entonces a un grupo de esas ratas le puso una inyección de cloruro de sodio, con lo cual las ratas al cabo de media hora, 1 hora,
empezaron a vomitar, a tener diarreas y a sentirse malísimas de la muerte, ¿vale? Cuando las ratas habían recuperado de los efectos de la inyección, bueno, pues le pusieron también azúcar, o sea, agua edulcorada, y mientras que el grupo que no tuvo la inyección de cloruro de sodio bebía con placer el agua edulcorada, el grupo al cual se le puso la inyección no quiso saber más nada del agua edulcorada, es decir, había asociado que todos sus vómitos, todas sus diarreas, todo su malestar general estaba causada por aquella bebida que el majadero del investigador le había puesto, y entonces se había generado una aversión gustativa. Yo no sé, en vuestro caso, yo a lo largo de mi vida he sufrido alguna aversión gustativa, es decir, que en un momento determinado hemos comido algo que nos ha sentado mal y ya nos pueden dar gloria bendita, que nunca más volvemos a probar esa comida. Hemos generado una asociación de que el malestar causado estaba provocado por esa comida y por tanto dejamos de comerla. Decíamos antes que el conductismo se vio favorecido por el desarrollo de dos investigaciones experimentales con animales, una la de Ivan Petrovich Pavlov y otra la de Edward Lee Thorndike, el cual llevó a cabo experimentos con gatos a los cuales privaba de alimentos y los metía en una jaula gato a gato, no muchos gatos sino uno a uno, los metía en una jaula y ponía en el exterior de la jaula, que ellos lo pudieran ver y oler, un suculento trozo de salmón. De modo que los gatos lo que tenían que hacer era tratar de encontrar la palanca tirando de la cuerda o arañando determinada pieza que permitiera abrir la jaula y por tanto acceder al plato donde estaba el salmón. Fruto de sus experimentos, Thorndike propuso dos leyes. La primera ley es la ley del ejercicio, porque constató que cuantas más veces el animal era capaz de encontrar el mecanismo que abría la jaula, más rápido era a la hora de salir, es decir, se había producido un aprendizaje. Y también propuso la ley del efecto, diciendo que el efecto, las consecuencias de una conducta determinan que esa conducta se repita. Es decir, si cuando llevamos a cabo una conducta los efectos son agradables para el organismo, esa conducta se va a repetir en el futuro. Si los efectos a la hora de emitir una conducta son desagradables, esa conducta no se repetirá en el futuro. 30 años más tarde, un conductista radical, que es Skinner, cambió la ley del efecto porque hacía referencia a aspectos mentales, agrado o desagrado. ¿Cómo puedo saber yo si el gato ha sentido emociones de agrado o desagrado? Y cambió la ley del efecto por la ley del refuerzo, diciendo que toda aquella conducta que vaya seguido de refuerzo, que vaya seguido de un premio, será una conducta que habrá más probabilidad de que se pueda repetir en el futuro. Y aquellas conductas que no vayan seguidas de refuerzo, sino por el contrario, que vayan seguidas de castigo, serán conductas que disminuirán su probabilidad de que se vuelvan a emitir en el futuro. Skinner también le cambió el nombre a este tipo de aprendizaje y en vez de llamarle condicionamiento instrumental, le llamó condicionamiento operante, porque decía que es un aprendizaje que se lleva cuando el sujeto, el organismo, opera en el medio, es decir, actúa en el medio. Una cosa que es importante que toméis en consideración es que
mientras que el condicionamiento clásico se produce por asociación entre dos estímulos que aparecen en contigüidad temporal, es decir, al mismo tiempo, ¿vale? El condicionamiento operante se produce por la asociación entre una respuesta y las consecuencias de esa respuesta, el refuerzo o el castigo de esa respuesta, ¿vale? De esa conducta que el sujeto ha manifestado. Por tanto, mientras que uno hemos dicho que era un condicionamiento tipo EE, de asociación de dos estímulos, el condicionamiento operante es un condicionamiento ER, estímulo-respuesta. Otro aspecto, lo digo a efectos de exámenes, porque en aprendizaje esto lo vais a estudiar con bastante profundidad, pero mientras que el condicionamiento clásico se da por contigüidad temporal, la asociación, en el condicionamiento operante se da por contingencia probabilística, ¿vale? El hecho de que yo haga una conducta y esa conducta alguien me la premia, no significa que yo vaya a seguir dando esa conducta, yo decidiré, simplemente que hay una mayor probabilidad de que esa conducta se incremente en el futuro, ¿vale? Pero es una relación no de causa-efecto, sino una relación puramente probabilística. Bueno, Skinner fue un seguidor acérrimo de Watson y también se convirtió junto con él en un conductista radical, por lo tanto, ni hay determinaciones innatas, es decir, no hay una predisposición innata de conductas, ni hay factores cognitivos, toda la conducta es aprendida y toda la conducta solamente puede ser analizada en función de la conducta manifiesta del sujeto, el comportamiento que el sujeto emite de un modo visible y externo. Por tanto, para Skinner, nuestra conducta está determinada por el ambiente en el cual estamos inmersos. Ya conoceréis la opinión que tenía Watson respecto a la plasticidad del ser humano, y él, en un alarde de prepotencia chulesca, yo no sé, Tony, si ponerte aquí al lado, ¿qué te parece si te pongo aquí al lado y nos vamos alternando? Y así significa que mi capacidad de locución no se ve tan forzada en la medida que tú me ayudas. Watson, como decía Tony, en un momento determinado decía: dame una docena de niños y un medio adecuado para cuidarlos y haré de ellos lo que yo quiera. A uno lo convertiré en juez, a otro lo convertiré en un comerciante, y a uno lo convertiré en un ladrón o en un criminal. Es decir, que en mi mano está el hecho de convertir a ese niño en lo que yo quiera. Skinner, en la misma línea, escribió una novela utópica que se denominó Walden 2, en los cuales hablaba de un mundo parecido a los de Yuppie, en los cuales todo era maravilloso, todo era una paz suprema. ¿Y quiénes creéis que gobernaban ese mundo? ¿Quiénes os parece? A ver, dadle una vuelta. ¿Qué era Skinner? No, Skinner era conductista. ¿Y qué era, además de conductista? Vale, ¿y además de científico era? Persona. Vale, y además de persona, científico, ¿qué era? Vale, además de hombre... Ay, la sociedad estaba dirigida por los psicólogos, de modo que los psicólogos diseñarían procedimientos en los cuales todo el mundo aprendiera, y donde no hubiera pues ningún aspecto de fricción entre los seres humanos. Elementos del condicionamiento operante.
respuesta operante. Es la respuesta que un organismo emite libremente o está muy motivado como para poder aprender, ¿vale? Es una respuesta espontánea, no es una respuesta refleja. Yo quiero hacer algo y lo hago, ¿vale? O estoy aprendiendo cómo hacerlo. Respuesta operante. Estímulo reforzador. Es un estímulo reforzante, es un premio que el sujeto, el organismo obtiene después de haber emitido esa conducta. Y el efecto que tiene ese premio, ese reforzador, es incrementar la probabilidad de que esa conducta se repita en el futuro. Y contrariamente al refuerzo tenemos el castigo, ¿vale? Como un estímulo que, después de haber emitido el sujeto la conducta, se le aplica y, por tanto, ese castigo, el efecto que tiene es disminuir la probabilidad de emisión de esa conducta en el futuro. Venga, nos quedamos aquí. El próximo día terminaremos este tema y veremos de iniciar el tema siguiente. ¿De acuerdo? Venga, 5 minutos de descanso y nos metemos con fundamentos de investigación.